Hola, mi nombre es Luis Hortas y soy productor en Cinética Produccions en Mallorca. La Euroregión Pirineos-Mediterráneo se constituyó en 2004. Forman parte las regiones de Cataluña, Occitania y Baleares, y su finalidad es la de ser un polo de desarrollo sostenible basado en la innovación y la inclusión social y territorial. La sede de la Euroregión está en Perpiñán y la presidencia es rotativa, cada 18 meses cambia de región. ¿Por qué producir en la Euroregión? Los vínculos históricos de un pasado común nos dan elementos dramáticos para generar contenidos audiovisuales, es decir, contamos con gran variedad de historias compartidas que necesitan ser contadas ya sea en formato periodístico, educativo, documental y evidentemente en películas de ficción. En cuanto a servicios, la variedad de paisajes da lugar a una gran variedad de localizaciones diversas, en un espacio relativamente reducido, lo que agiliza mucho el transporte entre diferentes escenarios, lo que representa un gran potencial para atraer producciones de todo el mundo, ya sea para realizar grandes producciones, producciones independientes o spots publicitarios. Es imprescindible que estas tres regiones europeas, alejadas del centralismo de las capitales de sus respectivos países, unan esfuerzos para ser más competitivas, compartir recursos y a la vez puedan generar proyectos sostenibles que cumplan con las exigencias de la Agenda 2030 de la ONU. En nuestro caso, nos encontramos con un director catalán, David Gutiérrez, que quiere filmar una historia que sucede en Francia, concretamente en la región de l'Ariège, ya que la historia trata de una familia que quiere vivir una vida nueva fuera del entorno urbano, del estrés y la contaminación. Esta trama está completamente relacionada con la realidad del lugar en la comarca de la que hablamos. ¿Cómo producir en la Euroregión? El punto principal para coproducir en la Euroregión y verse beneficiado de las ayudas que se ofrecen desde esta institución es tener un socio de cada territorio. ¿Cómo encontrar estos socios? Lo principal es encontrarlos a través de las asociaciones profesionales. Es decir, el primer punto es buscar socio en Cataluña, Baleares y Occitania. En Baleares, las asociaciones profesionales que puedes encontrar es APAIP, que es la Asociación de Productores, ACIP, que es la Asociación de Cineastas, de Creadores, tanto guionistas como directores, y DBEIS, que es una asociación de empresas que dan service a las producciones que vienen a rodar a las Islas Baleares. En Cataluña tenemos la Academia de Cinema de Cataluña, que da representación a los académicos colegiados. Y también tenemos varias asociaciones de productoras como PROA, como PAC y asociaciones de guionistas como la GAC. En Occitania tenemos lo que es la APIFA, Occitanie Films, y ASOC, que es la Asociación de Guionistas. ¿Cómo buscar financiación en la Euroregión? Tanto Europa como las regiones que forman la Euroregión apoyan económicamente a los proyectos realizados por autores de su entorno o producciones realizadas en su territorio. La cultura es uno de los ejes vertebradores de Europa y su diversidad es una de sus señas identitarias más fuertes. Es por eso por lo que podemos encontrar diferentes ayudas y subvenciones que apoyan a la producción cinematográfica. Cada uno de los socios productores pedirá las ayudas pertinentes en su localidad y para ello se necesitará haber firmado un contrato de coproducción en el que se marque el presupuesto del proyecto y la aportación en porcentajes y cantidad económica que aportará cada socio. Tenemos diferentes tipos de instituciones que ayudan a las producciones. Tenemos las nacionales, que en el caso de España es el ICA, que viene del Ministerio de Cultura. El ICA es el Instituto de la Cinematografía y Artes Audiovisuales. Y en Francia tenemos el CNC, ¿vale? Que es el equivalente al ICA. Estas son las dos instituciones nacionales a las que podemos pedir ayudas. Aparte de estas, existen las instituciones regionales, que en el caso de Baleares las encontraremos en el ICIP, que es el Institut d'Indústries Culturals, y en el caso de Cataluña en el ICEC, que es el Instituto de Industrias Culturals de Cataluña. Además de estos espacios regionales, encontraremos lo que son las diputaciones o los consells en las Islas Baleares. Por ejemplo, el Consell de Mallorca, a través del Archiu d'Imatge i So,
Ofrece diferentes ayudas tanto para documentales como para cortometrajes o largometrajes de ficción. En el caso de Cataluña podemos encontrar diferentes ayudas en las diferentes diputaciones e incluso ayudas de diferentes ayuntamientos. En Francia las ayudas locales vienen representadas por las ayudas de la Région d'Occitanie, que dan ayudas a la escritura de guión, a la reescritura de guión y a la producción. Y a su vez vamos a encontrar diferentes ayudas que se dan en los diferentes departamentos. En nuestro caso vamos a pedir una ayuda al departamento de l'Ariège, que es allí donde vamos a filmar nuestra película. Ahora me gustaría hablar sobre el tema del green shooting. Hablamos de green shooting cuando hablamos de hacer películas sostenibles, que es uno de los puntos por los cuales se hizo la Euroregión y es también uno de los puntos importantes de la Agencia 2030 de la ONU. De cada vez las exigencias medioambientales van a ser mayores e incluso se convertirán en un requisito esencial para poder recibir las ayudas. Realizar rodajes que no sean contaminantes, que reduzcan el uso de plástico, combustibles fósiles y sustancias tóxicas, así como reducir la huella de carbono, está siendo exigido por las diferentes instituciones. Por esa razón, es importante contar con la ayuda de la figura de un eco-manager que realice un estudio de impacto ambiental del proyecto que vamos a desarrollar. Si las empresas socias no cuentan con un eco-manager en su equipo, deberán contratar a una empresa que realice este tipo de estudios y memorias. Permisos para rodaje. En cada región encontraremos Films Commissions que nos pueden ayudar a conseguir los permisos de rodaje, así como contactar con profesionales y técnicos y empresas productoras de la localidad en la que nos interese filmar. Aunque de este tema se encargará el socio local, es importante saber que contamos con este tipo de agencias que tienen diferentes contactos para facilitarnos. Diputaciones, comarcas, departamentos, municipalidades y ayuntamientos, incluso permisos de costas, son varios de los permisos que se deben pedir y a veces es difícil averiguar cuáles son necesarios y cuáles no. Por eso la importancia de contar con un location manager con experiencia en la localidad en la que nos interese rodar. Vale, el último punto que vamos a tratar es sobre el tema de la audiencia y el público. No hay que olvidar que en la Euroregión habitan 15 millones de personas que son nuestro primer público potencial. Es decir, debemos acercarnos a este público y contactar con él para que se sienta seducido por estas producciones de kilómetro cero. No debemos olvidar que los 15 millones de habitantes de la Euroregión son nuestro principal objetivo a nivel público y de audiencia. Es muy importante realizar una gestión para atraer a este tipo de público más cercano a las historias que podemos contar y seducirlos para que disfruten con este tipo de producciones de kilómetro cero. Por esa razón es importante trabajar dentro del ámbito de los laboratorios de guión que ayudan a mejorar la calidad del proyecto y a dar una visión externa. En Baleares hay el laboratorio de guiones de ficción, en Cataluña encontramos el laboratorio Traffic y en Francia nos encontramos con el laboratorio de proyectos dentro del Festival Cine España de Toulouse. Para generar público y relacionarnos con él, es también muy importante trabajar dentro del ámbito de los festivales de cine locales. En Baleares tenemos más de 14 festivales de cine, entre los que destacan el Atlántida Film Fest, que se suele celebrar en julio, y el Evolution Mallorca Film Fest, que se celebra en octubre, o por ejemplo el Mayor Docs, que es un festival de documentales que se celebra en septiembre. Bueno, esperamos que esta explicación haya sido de su utilidad y que se animen a venir a rodar a la Euroregión Pirineos Mediterráneo. Gracias.